en este momento voy a dar la explicación sobre la primera fase del proyecto, entonces sobre cómo realizar esta fase y realmente cómo realizar los pasos que están descritos del proyecto. Cualquier cosa pueden activar su micrófono o levantar la mano. Yo en medio de la conversación yo puedo parar y si tienen alguna pregunta me la pueden hacer sobre la información que les voy a dar. Entonces, la primera fase del proyecto pues está en el icono de Collaborative Project. Acá se encuentra la primera fase, las instrucciones de la fase. eh, que estaban descritas por pasos. Entonces, el primer paso es la creación del grupo, que ya todos los estudiantes tienen su grupo. Los que no, por alguna razón, no pudieron eh, crear su grupo, fueron asignados de forma aleatoria en un grupo, pero todos están ya inmersos en un grupo. Entonces ya esa parte de pronto de la creación de grupo todos los compañeros están eh, situados en un grupo. El paso 2 es un foro de comunicación. Este foro de comunicación, ¿para qué sirve? El foro de comunicación lo pueden usar para establecer como medio de comunicación o como medio que evidencia la comunicación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eh, Cuando uno establece medio de comunicación, entonces es que todos los mensajes que vamos a enviar para coordinar la tarea de grupo los vamos a enviar al foro. Pero si, digamos, deciden usar otro medio, un medio alternativo, por ejemplo WhatsApp, entonces la idea es que el líder de grupo le tome, por ejemplo, fotos a esos mensajes, por ejemplo, los mensajes de inicio de la conversación, los mensajes para cuadrar la tarea, para encontrarse, los mensajes que el grupo realmente ha utilizado para eh, organizar la presentación de la tarea. Entonces, simplemente es cuestión de tomarle una foto a esa conversación y ponerla en el foro. Entonces el foro sirve como medio de comunicación o como medio que evidencia la comunicación. Cualquiera de las dos sirven. Entonces, si el grupo decidió comunicarse por WhatsApp y no decidió usar el foro, no hay problema. Lo importante es que en el foro aparezca que hubo una interacción de grupo. Entonces, yo como miro que hubo interacción de grupo, yo simplemente veo que en el foro, por ejemplo, hay mensajes de WhatsApp o en el foro pusieron imágenes de un Drive y en el Drive están las conversaciones del grupo. Entonces, la manera o el medio de comunicación que ustedes elijan es, lo deciden como grupo el que mejor ustedes crean que es conveniente. Entonces, el foro yo se lo recomiendo que lo usen para que iniciar la comunicación y también para comunicarse. Uno de los inconvenientes del foro es que a veces el foro no notifica. Entonces, por ejemplo, un estudiante muy juicioso puede, por ejemplo, poner hoy un mensaje, decir, hola compañeros, hola compañeras, ya yo soy el líder de grupo y voy a asignar las siguientes tareas. Entonces resulta que las compañeras o el compañero vieron el mensaje 5 días después. Entonces, em, no es que sea irresponsabilidad de los compañeros, es que cuando una persona notifica en el foro o escribe un mensaje, publica en el foro no notifica. Entonces, los demás compañeros nunca supieron que existió un mensaje. Entonces, el compañero o la compañera que envió el mensaje puede estar diciendo, profe, yo me comunico, pero mis compañeros no se comunican. Y cuando yo pregunto a los
El tercer paso del proyecto ya es el archivo PowerPoint que está, que es el paso 3 del proyecto. Ese archivo lo voy a compartir para explicar más o menos de qué se trata. Entonces acá está el título. Entonces la idea es planear una experiencia de viaje. Entonces, ¿de qué se trata la experiencia de viaje? La experiencia de viaje se trata simplemente de que dos compañeros se encuentran con un tercer compañero y este compañero va a relatar su experiencia de viaje. Entonces, esta experiencia de viaje pues va a decir qué hizo, a dónde fue, qué comió, dónde se hospedó, a quién conoció. Entonces, toda esa información depende del grupo. Lo importante es que hayan dos personas que le estén constantemente haciendo preguntas a la persona que viaja y que esta persona pueda dar respuesta a las inquietudes de sus compañeros. Entonces, pues lo importante es que haya una comunicación fluida y y saber también que es como esa comunicación se va a evidenciar al final ya en la tercera fase del proyecto y no ahorita solo es la planeación. Ahorita no se está exigiendo ningún video, ningún libreto, nada de esto. Simplemente es la planeación de la actividad. Entonces, la idea es que se pueda, eh, desde ahorita, que el grupo completo pueda planear cómo van a hacer la tarea. No es más, simplemente es una forma de organizar el proyecto. Ahora estoy tratando de compartir precisamente el archivo, pero no se deja. Entonces, eh, espera un momento. Bien, entonces acá está el archivo que se encuentra en el aula, en el paso 3 del proyecto. Luego en la segunda diapositiva, pues acá cada integrante va a poner su foto, va a poner su nombre y la identificación de la universidad. Y van a elegir entre ustedes quién va a ser el líder del grupo. El líder del grupo tiene ciertas funciones como organizar la tarea y entregarla. Entonces, no quiere decir que sea la persona que le vayan a recargar el trabajo ni nada de eso. Simplemente es una persona que va a tomar la vocería, por ejemplo, del grupo para estar en contacto conmigo y con ustedes para coordinar la realización de la tarea. Entonces, por eso es importante que elijan un líder de grupo. Luego, en la tercera diapositiva está la información general sobre el plan. Entonces, acá dice place. Entonces, en place van a poner el lugar de donde llegó la persona. Entonces, por ejemplo, pueden elegir un lugar en el extranjero, sobre todo un lugar, nosotros sugerimos Estados Unidos, pero la idea es que sea un lugar de donde por lo menos hablen inglés. Entonces, puede ser también Australia, puede ser también Inglaterra, puede ser algún país africano, Sudáfrica, por ejemplo, puede ser Nueva Zelanda. Entonces, también puede ser otro tipo de países,
pero lo importante es que el diálogo suceda en inglés. Luego, acá en Friend Who Travel Abroad, ese es la persona, van a poner ahí el nombre de la persona que viaja o el nombre de la persona que va a hacer el papel de que viajó, entonces el que va a contar la experiencia. Y el amigo 2 y el amigo 3 simplemente son las personas que le van a hacer preguntas sobre el viaje. Entonces, en estos dos roles, ustedes eligen quién va a ser la persona que va a caracterizar ese rol. Después sigue Activities Done in the Place. En este sitio hay que poner las actividades que este personaje que viajó en el extranjero hizo. Entonces, como les decía antes, que visitó parques, que visitó museos, que conoció gente, que probó comida, que compró cosas. El grupo realmente, eso va en la creatividad del grupo, entonces eh, ustedes pueden poner ahí la información que quieran de acuerdo a su creatividad y de acuerdo a lo que quieren hacer dentro del diálogo. Luego sigue formas de comunicación dentro del grupo, entonces esto era lo que les decía, entonces acá pueden elegir el foro, pueden elegir el WhatsApp, pueden elegir Facebook, etcétera. Entonces aquí la idea es que entre el grupo elijan cuál va a ser el medio de comunicación y saber que independientemente del medio de comunicación que elijan, eso hay que evidenciarlo en el foro. Entonces, eso hace parte de la calificación. Es una tarea sencilla porque realmente no es que tengan que escribir cosas en el foro en inglés, cualquier cosa, la idea del foro es que haya un contacto en la comunicación, una interacción, y que yo pueda evidenciar que realmente hubo una interacción de grupo. Entonces, por eso es importante que la interacción suceda donde suceda, esté evidenciada dentro del foro. Luego existe un working times, entonces este working time significa los tiempos en que el grupo va a, a utilizar para realizar la tarea. Entonces pueden poner, por ejemplo, tentativamente sábados por la tarde, lunes por la mañana, dependiendo de la disponibilidad de todo el grupo. Entonces entre ustedes eligen, bueno, nos vamos a encontrar en los días clave, por ejemplo, que todo el grupo diga, que establezcan los sábados en la tarde en el salón de tutorías de inglés, por ejemplo. Entonces ya todos saben que ese es el horario que pueden usar como grupo en dado caso que elijan una reunión, por ejemplo, de grupo. Entonces, no quiere decir que tengan que trabajar todos los sábados en esa hora, sino simplemente es una hora en que el grupo eligió para hacer el trabajo del grupo. Entonces, en un futuro, cuando puedan usar ese horario, entonces simplemente dicen, bueno, como elegimos esta hora, a esta hora nos vamos a reunir. Entonces, por eso es importante que entre todos concerten una hora que realmente puedan y no una hora que digan hoy sí, después cuando vayan a reunirse ya digan no, ya no puedo, sino sea una hora que realmente eh, eh, pueden asistir y se pueden encontrar. Em, luego está la última casilla que se llama Tools for Making an Editing the Video. Estas son las herramientas que van a utilizar para editar y para hacer el video. Entonces, nosotros sugerimos YouTube y Camtasia porque además que son gratis, son muy fáciles de manejar. Pero hay estudiantes que por el origen de su carrera o por alguna experiencia que han tenido antes,
ya saben manejar otro tipo de programas más avanzados y de pronto pues más complejos de utilizar. Entonces, eh, si sucede ese caso, no hay problema. Pueden usar otro programa más avanzado o pueden usar los programas que nosotros sugerimos. Entonces, eso va en la decisión del grupo. Realmente, lo importante es que haya una buena edición y que haya que tengan unas buenas herramientas para realizar el video. Entonces, por ejemplo, hay personas que consiguen una muy buena cámara, que saben la edición del video o consiguen a alguien que les ayude a editar o tienen un compañero que ya sabe manejar otro programa o investigan cómo se hace en YouTube, en Camtasia y lo hacen. Entonces, lo importante es que entre el grupo puedan decidir cuál es el programa y las herramientas que van a usar para realizar el video. Entonces, pueden usar algún dispositivo como los celulares, por ejemplo. Hay celulares ahora que tienen muy buena cámara. Entonces, dependiendo de la opinión de cada uno de los estudiantes, de los compañeros del grupo, ustedes pueden elegir eh, qué herramientas y qué programas van a usar para hacer el video y editarlo. Luego, en la cuarta diapositiva recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden hacerla inmediatamente. La idea es que mientras yo voy relatando las instrucciones de la tarea, si a alguien de pronto se le ocurre algo en el momento, lo puede hacer de una vez. Basta con activar el micrófono y hacerme la pregunta. En las responsabilidades de cada miembro el, se describe, hay tres recuadros, entonces está el miembro 1, miembro 2, miembro 3. Entonces acá vamos a poner las responsabilidades de cada uno en las tres fases. Entonces, por ejemplo, el miembro 1. El miembro 1 va a estar encargado de hacer la traducción del libreto, de hacer la edición del video y de ser el líder del grupo, por ejemplo. Entonces, son de pronto actividades que corresponden a cualquiera de las tres fases, pero lo importante es que vamos a poner cuáles son las actividades o las responsabilidades que va a tener cada miembro. Entonces, no tienen que ser simplemente las responsabilidades para la primera fase, sino son las responsabilidades para todo el curso del proyecto. Entonces, en el aula virtual van a encontrar las instrucciones de cada fase y eso les va a servir para saber o para gestionar las responsabilidades de cada miembro. Entonces, en las instrucciones les dice qué hacer, entonces ustedes pueden decir, bueno, de acuerdo a esas instrucciones, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y se van repartiendo el trabajo. La idea es que queden nivelados, que se ayuden entre todos. Entonces, no es que uno solo haga todo, sino que entre todos puedan eh, balancear las tareas que tienen que hacer. Y como último, en la última diapositiva hay un timetable. En este timetable, las actividades que describimos en las responsabilidades, simplemente acá vamos a poner qué actividades son necesarias para desarrollar la fase 1. De hecho, las instrucciones las traen, pero si ustedes quieren poner más actividades, pueden poner, o sea, si consideran que hay actividades necesarias que necesitan realizar, pueden ponerla y simplemente le ponen una fecha. Entonces, por ejemplo, pueden poner reunión de grupo y pueden decir, bueno, la reunión de grupo va a suceder tentativamente en esta fecha. Entonces, como es una planeación, no tiene que ser exactamente en esa fecha, sino puede ser alrededor de la fecha. Entonces, la idea es que escriban actividades por cada una de las fases y les pongan fecha. Y eso es todo, es simplemente llenar este archivo de esta información. Una vez tengan listo el archivo,
Entonces, voy a compartir acá la visualización del aula. Una vez tengan entonces listo ese archivo, entonces va a estar disponible para hacer la entrega en el paso 4, ya es la entrega. Entonces la idea es que el líder de grupo, solamente una persona haga la entrega. No quiere decir que la calificación sea solo para el líder, sino con, eh, o sea, para facilitar la entrega y también para no saturar la el aula. Entonces, sugiero que solamente una persona entregue la tarea, uno de los 3 o 2 participantes, dependiendo de la cantidad de participantes que hay en cada grupo. Y bueno, esa es toda la información del proyecto colaborativo. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio de speaking sobre los verbos irregulares. Entonces voy a compartir la pantalla sobre un juego precisamente que nos va a ayudar a hacer o a ejercitar la memoria sobre esos verbos irregulares. Entonces, yo voy a elegir a alguien que esté allí para que active el micrófono y esa persona pues va a empezar a hacer el juego. No quiere decir que sea la única, todos tenemos que participar, sino que yo voy eligiendo uno por uno para que vaya haciendo su participación. Entonces voy a mirar acá entre de la lista de las personas que están. Andrea, ¿tú puedes por favor activar tu micrófono? Bien. Erika, ¿tú puedes por favor activar tu micrófono? Bueno, tranquila, Andrea, sí, no, es que no me acordaba que tenías problemas con el micrófono. Lisney, ¿puedes activar por favor tu micrófono? Em, Sí, ¿aló? Hola, Walter. Hola, Aquí, ¿cómo está? muy bien, Walter. Acá tenemos un primer ejercicio en donde hay que completar una oración. Entonces, ¿puedes leer la oración simplemente sin la palabra que falta? Es el, ¿cómo es? Es el are whole, ¿cómo es? Sí, sí. Con when are is house. He at home when we arrive at his house. Entonces, de las opciones que vemos ahí, ¿cuál crees que puede ser la correcta? Es la wax N, pues Puedes decirme el color. Andrea, recuerda que es pasado simple, entonces por eso el hice rojo. el rojo, sí, muy bien. Entonces, el rojo es coherente con el sujeto y además eh, eh, con el pasado simple, que es el tema. Entonces, aren't no puede ser porque aren't es plural. Weren't no es porque es el plural del pasado. Entonces, el naranja y el café no pueden ser. El verde puede ser el verde, pero es que como el tema es pasado simple, pues el verde hace parte del presente simple. Entonces, por eso el verde no sería coherente con esta oración. Entonces, acá yo subo la información y él nos va a decir que está correcto. Muy bien, Walter, muchas gracias. Si nadie más contesta, Listo.
voy a preguntarte de nuevo a ti esta siguiente oración. Entonces, alguna de las dos, Sandra, por favor, puedes activar el micrófono. Hola, Hola. hola, ¿me Te voy a escuchas, decir, profe? sí, te voy a decir Ah, Rocío para no, pues no confundirte con tu otra compañera que tiene tu mismo nombre. Entonces, Rocío, aquí puedes leer la oración sin las partes que faltan. Sam, I'm Ajá. 19 because she wants hungry. He, he wasn't hungry. Some anything because she wasn't hungry. ¿Qué significa hungry? Hungry. Mm, Bravo. No. Hambriento. Exacto, Andrea nos dio la respuesta. Se confunde Sí, con angry. Angry es enojado y sí. hungry es hambriento. Entonces puede existir la confusión. Pero en este caso estamos hablando de hungry y hungry se refiere a, a tener hambre. Entonces en este caso, em, ¿cómo completarías la oración? Naranja y rojo. No. Acuérdate que estamos en pasado simple, entonces rojo no puede ser porque rojo está indicando presente. Café, entonces. Sí, el café, ese es el auxiliar que dice que no. Ahora, ¿cuál es el verbo? Comer, que comí el amarillo. El amarillo, muy bien. ¿Por qué no el verde? Si estamos hablando de pasado. No, no sé, profe. Porque, Porque. porque es que para eso es el auxiliar, entonces el auxiliar está Bien. tomando el tiempo verbal, o sea, se lo cogió al verbo. Mm, Entonces, eh, al quitarle el tiempo verbal al verbo y el auxiliar decir, yo digo cuál es el tiempo verbal, entonces el verbo pierde esa función de decir cuál es el tiempo verbal, a diferencia del español, porque es que nosotros cuando decimos no comí, el no lleva ningún tiempo verbal. Entonces, esa es como una diferenciación que hay en el inglés. Y es que nosotros no usamos tiempos verbales cuando decimos no. Por ejemplo, no corrí, no comí, no salí. Quien lleva la vocería del tiempo es el verbo. En este caso, quien lleva la vocería del tiempo es el auxiliar. Entonces, por eso es importante tener en cuenta el auxiliar. Y al principio era importante poner didn't y no don't, porque si dejamos don't, no quedaría coherente la oración. Entonces, ahora léelo completo. Sam didn't hate anything because she was hungry. Muy bien. Sam didn't eat anything because she wasn't hungry. Entonces, Hungry. ¿qué significa esa oración? Ahí se te fue el micrófono. Lolo, Lolo, Ahí te escucho de nuevo. Brenda. No, aló. Ahora sí, ahí te escucho. Se te fue de nuevo. Bueno, mientras Rocío organiza su micrófono. Eh, muy bien, Sandra. Esa es la traducción.
Sandra nos está ayudando con la parte escrita porque ella tiene un problema con el micrófono, entonces esa es la traducción correcta. Muchas gracias, Sandra. Sam no comió nada porque ella no estaba hambrienta o ella no tenía hambre. Entonces, esa es la traducción, tal como es. Entonces, acá yo subo la información y nos da como correcto. Bien, entonces ahora voy a Sandra Zambrano, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Vale. Diana, ¿puedes hablar? Sí, aló, ¿me escuchan? Y ahí te escucho muy bien, Diana. ¿Puedes, por favor, leer la oración sin la parte que falta? I was angry because they late. Ajá. I was angry. Esa A la pronuncias como una E. Ajá. Angry. Dilo, dilo de nuevo. I was angry because they. I was angry because they late. Muy bien. Ahora, ¿cuál crees de esas palabras que están arriba? ¿Cuál crees que es la correcta? Was. Muy bien. Ah, no. Was no es. Was, Estás. entonces sería where. Where, exacto. Where. Sí, where. Muy bien. ¿Por qué es where? Porque está hablando en segunda persona o algo así, como varios. Entonces En sería where. plural. En Es plural, sí. en plural. Entonces, primero descartamos is y aren't, porque is y aren't están en presente. Entonces, como el ejercicio se trata del pasado, no puede ser verbos en presente. Entonces, esos ya no son. Luego leemos la oración y la oración, el sujeto they, se supone que es un sujeto que está relacionado con o asociado con el plural. Entonces, no puede ser was porque was está relacionado es con el singular. Entonces, la respuesta correcta sería where, en ese Where. sentido. Ahora léelo completo ya con la respuesta hecha. I was angry because they were late. Late, muy bien. ¿Y qué significa eso? Mm, no sé. No sé. Tranquila, eso, Ayuda, ayuda. eh, No mira, es tan, ahí algo tu así amiga tan Andrea te está ayudando, tu compañera Andrea te está ayudando, ahí ya escribió, estaba enojado porque llegaron tarde, muy bien, esa es la traducción. sí. A veces la forma como está escrito en inglés no es la misma forma que nosotros hablamos. Por ejemplo, nosotros a veces preguntamos, How old are you? Por ejemplo, que es ¿cuántos años tienes? Ese es el contexto del español. Pero si yo traduzco How old are you, estoy preguntante qué tan vieja eres o qué tan viejo eres. Entonces en español eso uno le suena como extraño, uno nunca pregunta eso así. Entonces por eso em, cuando hacemos la traducción tenemos que hacerla al contexto de cómo nosotros hablamos español. Entonces, por ejemplo, esta traducción que hizo Andrea estuvo muy bien hecha. Gracias, Andrea. Bien, entonces ahora vamos con otro participante. Walter, ¿puedes por favor abrir tu micrófono? Hola.
Hola Walter, ¿puedes leer por favor la oración sin los espacios que faltan? Pero que si se acostó a las, bueno, cuatro para las 10 Dice ya. y a las 10 para las 12 y Y te móvil. ¿usted llegó a qué horas? Oiga, Es- pero Esta I lo pronuncias como I. ¿Sí? La I del principio lo pronuncias como I. Hay. Y. I the movie Sí, sí. because it was boring. Hay. Hay voy. Vas móvil. Sí, sí, pa. Because, Cuidados y was móvil. muy bien. Ahora para completar la oración, eh, ¿qué palabra necesitas primero? Es el color verde. El color verde, muy bien. Esa es la negación. Ahora, ¿cuál es el verbo que necesitas? El café. No, porque acuérdate que el auxiliar ya tomó el tiempo verbal, o sea, el auxiliar nos está diciendo que es pasado y el café también nos está diciendo que es pasado, entonces quedaría redundante dos palabras en pasado. Es el color como anaranjado. Sí, como anaranjado, casi amarillo, ese es. Muy bien, Walter, muchas gracias. Em, María, ¿tú puedes activar por favor tu micrófono? Bien, entonces, Diana, ¿podrías leer por favor la siguiente oración? I was very hungry, so I all the food. So I all the food. I was very hungry, ajá. So I all the food. Ahí, ¿cuál sería el verbo? El verde. El verde, muy bien. Acá no hay negación, entonces, como está directamente el verbo en una oración afirmativa, aquí en la oración afirmativa el verbo sí toma la vocería del tiempo verbal, pero cuando la oración es negativa, quien toma la vocería del tiempo verbal es el auxiliar. Entonces, en este caso, como no hay auxiliar, el verbo nos dice que es pasado. Entonces, I was very hungry, so I ate all the food. Ahora léelo tú. Ay, no. I was very hungry, so I I was. I Ajá. I was very hungry. Hungry. La U la pronuncias como Hungry. una A. So I So, ay, no. Ate ate. Ajá, muy bien. all the food. Muy bien, eso es. All. Esa A la pronuncias como Oh, una O. Entonces, ay, I was very hungry, so I ate all the food. Entonces, yo estaba muy hambriento, entonces me comí toda la comida. ajá. Muy bien, Diana, muchas gracias. Ahora sí, María. Hola. Ahí puedes ver la oración, María. Bien, Rocío, ¿puedes ver ahí la oración? I was
Bien. Walter, ¿puedes leer por favor la oración? Hola. Hola Rocío, dale, por favor, lee la oración. No, hola, profe. I was bird things, so I mouse weather. Esa, Hola. thirsty lo pronuncias como tercero, ¿sí? De first, second, third, entonces acá este es thirsty. Ok. Ese es un sonido difícil de hacer, no te preocupes, porque es difícil, porque es un sonido que nosotros no lo tenemos en el español, no existe en el español. Y esa TH se pronuncia como la Z, casi la Z que hacen los españoles de España. Entonces ellos dicen zorro, zapato. Entonces esa TH simplemente sacas un poquito la lengua entre los dientes y sacas un poquito aire. Exacto. Thirsty. Al principio cuesta trabajo porque hay que hacer gimnasia casi como para la lengua porque es un sonido que nosotros, como te digo, no estamos acostumbrados a hacer. Entonces, por eso no te preocupes si al principio te cuesta. Léelo de nuevo. Ay. I was very thirsty, Muy bien, ahí te sonó perfecto. so I mouse weather. Water. Entonces, ¿cuál crees que es el verbo? Changos. Drink. Café. Drink. Sí, pero es que estamos hablando del pasado y el drink Ok. es presente. Entonces sería verde. Sería verde, muy bien. ¿Por qué no es rojo? Pues pucha, porque no sería rojo. Ay, cuatro está drunk. No sé, profe, pues no sería Drunk, drunk. aunque tienen una pronunciación similar, drunk con U y drunk con A. La diferencia es que uno es pasado simple y el otro es pasado participio. Y ahorita no estamos hablando de pasado participio, sino estamos hablando simplemente del pasado irregular simple. Entonces, por eso, drunk en este caso es la respuesta correcta. Si usas drunk con U, estarías hablando de pasado participio. Entonces, por ejemplo, el pasado participio de beber en español sería bebido. Y en este caso no quedaría correcto si yo dijera, yo estaba muy sediento, entonces yo sediento, perdón. Estaba muy sediento, entonces yo he bebido mucho agua. Entonces suena más como yo bebí mucha agua. Más adelante pues vas a notar ejercicios en el aula que te van a mostrar la diferencia entre los dos tiempos verbales. Lo importante es que por ahora reconozcas el pasado simple. Sí, señor. Vale. Entonces, ya se nos acabó el tiempo. Eso fue todo por hoy. Yo les agradezco mucho su asistencia, el tiempo que se tomaron para estar en la videoconferencia. Esta conferencia queda grabada y va a ser publicada en el aula. Entonces, en el mismo icono de Digital Tutoring, ahí va a estar la conferencia o copia de la conferencia en caso que quieran repetir, por ejemplo, las instrucciones del proyecto. Ahí pueden entonces consultar de nuevo esa explicación y de hecho pueden hacerme preguntas por el aula, por la mensajería interna en caso que tengan alguna pregunta. Dime Sabina, escríbeme o háblame. Bien, entonces
Lo importante de que exista esta grabación es que se puede repetir. Entonces, de pronto, para algún estudiante que no haya podido asistir hoy, entonces ustedes le pueden decir, bueno, si no pudiste asistir, hay grabación del video para que ustedes la puedan consultar. Entonces, les agradezco de nuevo la asistencia, el tiempo y les deseo realmente una muy buena noche. Eh, Muchas gracias a todos por la asistencia. Bye bye. Ujú. Gracias. Gracias, profe. Bye, bye. Ujú, ok. Sí, el juego lo puedes descargar. De hecho, ya te voy a enviar el vínculo. ¿Cuál juego, profe? El juego es que en el chat una de tus compañeras está preguntando si el juego que hicimos lo podemos descargar o lo podemos hacer. Pues es un juego muy sencillo, de hecho, entonces sí se puede descargar y se puede manipular el juego sin problema. Ok. Muy práctico. Sí, es muy bueno ese juego. Además, si tienen hijos, este juego les sirve mucho a los niños, a ellos les gusta mucho. Además que es muy didáctico, sobre todo no muestra los verbos como simplemente el verbo solo, sino muestra el verbo en contexto, o sea, en oraciones. Entonces uno se guía más así. Listo, Sandra, ya ahí tienes el vínculo del juego. Entonces ahora sí me Ok, sí, despido y les deseo muy buena noche a todos. Muchas gracias. gracias, profe. Igualmente, feliz noche. Vale. Ok, desconectar.